Hola, muy buenos días. Un saludo para todos ustedes que una vez más se une a nosotros para que adoremos en familia. Esta mañana yo quiero invitarle nuevamente a que levantemos nuestra voz ahí donde usted está y exaltemos y glorifiquemos el nombre del Señor y busquemos más de su presencia. Yo le invito a que conmigo alabe y bendiga el nombre del Señor. Ahí donde usted está. Porque dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos aclamar delante de Él con gozo, con alegría. Hágalo conmigo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Nos deleitamos en ti, Señor. Nos gozamos en tu presencia. Y elevamos un canto de alabanza y de exaltación a ti, Jesús. Dios poderoso. Te bendecimos. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Cantadle un cántico nuevo. Cantadle un cántico nuevo. Te cantamos a ti, Señor. Bien decía el salmista que su deleite era tu presencia y ardientemente la buscaba. Por eso yo, Señor, y mis hermanos ahí en casa esta mañana, en este momento, queremos nuevamente venir delante de ti, entregando nuestra vida, nuestro corazón, llegando delante de ti, Señor, entregando todo lo que somos y todo lo que tenemos, como siempre, Señor, para ti, Jesús. Es el deseo en nuestra vida. Hacer tu voluntad, adorarte, bendecirte, servirte, Señor. Ese es el anhelo en nuestro corazón. Digámoselo juntos como una oración, Señor. Es mi deseo estar contigo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti.
Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Que ese anhelo que vemos en el salmista diciendo ardientemente desea los atrios de mi Señor, Señor, sea el mismo anhelo que nace y crece en nuestro corazón. Que en medio de cualquier circunstancia, Señor, podamos llegar delante de ti creyendo y sabiendo que tu presencia es lo mejor para cada uno de nosotros. Dice la Biblia, cuando pases por las aguas, está Dios hablándole al pueblo, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Y eso nos dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. Podemos buscar su presencia, podemos estar delante de Él con un corazón sediento, sabiendo que ese es nuestro refugio. En tu presencia, Señor, en tu presencia. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios, yo quiero ir
Señor. Yo quiero estar fuera de mentira y maldad, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte estoy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios. Tú eres mi cimiento, confío en ti, Señor. Yo soy tu hijo y siervo, tú eres mi fuerza y canción, mi canción, en tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, 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 oh Dios, en tu presencia, oh Dios. En tu presencia, oh Señor, es donde está nuestra fortaleza, es donde está nuestra vida escondida, segura, Señor, en tu presencia. Y es ahí donde queremos permanecer. Es ahí donde queremos estar, Señor, en tu presencia, en tu presencia, amándote, conociéndote, adorando tu santo nombre, Jesús, en tu presencia, donde hay fortaleza y consuelo. En tu presencia, oh Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Amén.
Hola, buenos días. Nuevamente en casa, nuevamente en la sala de su casa, en el sofá, donde usted esté lo más cómodo posible. Que esa comodidad y ese confort no le quiten la posibilidad de escuchar la palabra, de poner atención a lo que Dios quiere decirle, porque eso es uno de los distrayentes que tenemos en estos días. Estamos tan confortables en la casa, con el fresquito, con el cafecito, en el sofá, en la cama, con cobija, que podemos tender a dormirnos. Acordémonos que es el tiempo para buscar de Dios, es el tiempo para encontrarnos con nuestro Dios, es un tiempo en donde vamos a tener una comunión de intimidad con Él, a través de la palabra, a través de poder escuchar y sacar el tiempo. No es a quién escuchas, no es dónde estás, sino la disposición de tu corazón para poder entablar una relación, tu espíritu con Dios. El Espíritu Santo que está en ti toma esa posición de, ok, aquí está papá, aquí está el hijo, vamos a poner atención, vamos a conversar. Y esa es la idea, es una de las cosas que a mí en lo personal me martiriza, saber si usted está, si a usted le está llegando la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para usted. Y al final siempre digo lo mismo. Dios, es tu palabra, son tus hijos, son tus resultados. Yo simplemente un instrumento en las manos de Él, es lo que soy yo y todos los que nos dedicamos al llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Muy bien, en esta mañana vamos a iniciar Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, y empezaremos con el primer capítulo. Esta es una carta corta, es una continuación de la Primera de Tesalonicenses. Pablo estaba muy satisfecho con los primeros informes que había tenido referente a la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia joven, era una iglesia que no había podido él dedicar mucho tiempo presencial con ellos, porque había tenido que salir en carrera por los alborotadores que habían llegado para poder crear problemas en Tesalónica, porque él estaba ahí. Por esa razón tuvo que salir rápido de Tesalónica y lo dejó muy bien fundamentado. Y entonces él estaba muy contento, ¿verdad? Ya Timoteo le había llevado un par de referencias, otra gente había llegado y había conversado con él y le había dicho, mira, la gente de Tesalónica está creciendo, están, como diríamos por aquí, a puro fuego, ¿verdad? Está duro, aquello está ardiendo en el espíritu, porque habían comprendido, la gente de Tesalónica había comprendido lo que Dios a través del testimonio de Pablo había hecho en la vida de Pablo y podía hacer en la vida de ellos, y ellos habían creído realmente en Jesucristo. Es más o menos la idea de lo que nos topamos a la hora de leer la Segunda de Tesalonicenses. En medio de todas estas noticias buenas, positivas, también habían algunas noticias habían algunos que nunca faltan. Habían algunos que estaban tratando de hacer alboroto, estaban tratando de distorsionar la verdad bíblica, estaban hablando equivocadamente, erróneamente, voluntariamente en contra de la segunda venida de Cristo, y poniendo y haciendo cosas con respecto a la segunda venida de Cristo que no eran correctas desde la perspectiva bíblica, desde lo que se tenía en aquel momento, desde las profecías que habían en aquella época. Había gente que estaba tomando esas profecías y les estaba dando una mala interpretación. Pablo estaba un poquito angustiado por eso, y entonces él toma la decisión de escribir esta segunda carta, que es como una continuación, y enfatiza básicamente el tema de la segunda venida de Cristo. Eso como un punto, pero también habla otro poquito acerca
de cómo seguir viviendo esta vida cristiana como lo hizo muy fácilmente en 1 Tesalonicenses, hablando de la santidad, hablando del apartarnos para Dios, hablando del servirle a Dios desde una perspectiva correcta. Entonces, algunas generalidades de 2 Tesalonicenses. Esta carta, como dije, es un avance, es un adicional a la primera. Habla mucho acerca de la segunda venida de Cristo. En el primer capítulo vamos a hablar sobre Dios es justo y su justicia es perfecta. El segundo capítulo lo va a tomar Pablo directamente, o el segundo tema que Pablo usa acá es la venida del Señor en todo el capítulo 2, y en el capítulo 3 va a hablarnos un poco a la iglesia de algunas guías prácticas de cómo vivir, de cómo vivir en nuestra época. También Pablo va a hablar acerca del carácter de Dios, que Él es bueno, que Él es amoroso, que Él es justo, que Él es recto, que Dios se aira, se enoja, se irrita por circunstancias que a veces nosotros los seres humanos hacemos. Y también habla Pablo de Cristo, específicamente de su regreso, como quien estaba esperando a un amigo, como quien está diciendo ojalá regrese y que regrese pronto, porque él había sido testigo de que él regresaba, él se iba y regresaba y asumió que el regreso era pronto. Bueno, va a hablarnos un poquito de esto. Es una carta que es escrita por Pablo, y ya lo vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 1. Fue escrita en el año 52 después de Cristo, más o menos en esa época, y se escribió desde la ciudad de Corinto. Podríamos decir que los versículos 1 y 2 del capítulo 2 son los versículos claves de esta carta. Entonces voy a leerlos, oramos y entramos en materia en el capítulo 1. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Oramos. Dios, al abrir nuevamente tu palabra, rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, dé luz con respecto a la palabra, nos guíe para comprender lo que viene de ti, para poder no solamente oírlo, escucharlo, atesorarlo, sino ponerlo en práctica, que al fin es lo que realmente podemos hacer, poner en práctica aquellas cosas que tú nos ordenas y que son tu voluntad. A todos los que estamos, Señor, en esta mañana, te pido que tú traigas ese deseo de oírte a ti, de escucharte a ti, de saber lo que está en tu corazón. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En los momentos de persecución, nuestro carácter, al igual que el de los tesalonicenses, es probado. Nuestra respuesta debe ser dar siempre honra y gloria a Dios. No importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la circunstancia, mi respuesta debe darle la gloria a Dios. Igual que en estos tiempos difíciles que somos probados, y somos probados por Dios y por los que nos rodean, el resultado de estas pruebas siempre debe exaltar a Dios. No es queja, no es congoja, sí hay estrés, sí hay tensión, pero debemos de aprender a manejarla y depositarla en las manos de Dios, porque al final es el que tiene el control de todo. Por eso yo digo que en estos tiempos de tribulación y de persecución, en el caso de los tesalonicenses, en nuestro caso igual, porque a veces sentimos, y yo oigo que la gente dice, es que a la iglesia le están haciendo, bueno, perdón, la iglesia, al igual que todo el país, está en una situación difícil.
Nosotros que formamos la iglesia, muchos están sin trabajo, muchos están sin qué comer, muchos están en situaciones difíciles. Por lo tanto, no es que es una persecución contra la iglesia, es una situación que usted y yo necesitamos tener claros, que estamos en el control, que estamos en la vida, en las manos de Dios, y que como iglesia así lo estamos. Por eso yo digo que en estos tiempos de tribulación y de persecución, mi confianza en Dios debe llenarse de esperanza. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él es mi Dios y Él no cambia. Vuelvo a repetirlo. En estos tiempos de tribulación y de persecución, mi confianza en Dios me debe llenar de esperanza. Lo que yo confío en Dios, lo que yo entiendo de Dios, eso me debe dar esperanza. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él es mi Dios y Él no cambia. Por eso yo digo que la carta completa de Pablo habla de esto, de tranquilidad. En mis palabras, tranquilos en la esperanza. Es un término que yo uso mucho, tranquilos. Tranquilo, tenga calma, tenga paz, esté tranquilo. Mire, pastor, pero hace falta esto, hace falta. Tranquilo, Dios tiene el control. Usted debe confiar en Dios, al igual que yo. El primer tema o el primer capítulo habla de tranquilos en la esperanza. ¿Por qué? Dios es justo. Dios es justo. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que está pasando, Él tiene el control de todo, absolutamente todo en las manos de Él. Él lo entiende, a Él no se le va a caer nada de las manos, no se le va a escapar nada. Él es justo. Entonces, desde ahí iniciamos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Leemos en segunda de Tesalonicenses 1 y 2, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, dijimos, fue escrita por Pablo en compañía de Silas, Silvano y Timoteo, su hijo amado, su persona de confianza. Ya habíamos dicho que Silvano es Silas y Timoteo es una persona de mucha confianza, de padre griego, de madre judía, que vivía en Listra. Dice: en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es saludo característico de Pablo. Gracia y paz. ¿Y a quién dice? A la iglesia de Tesalónica, iglesia que fue fundada por él en su segundo viaje misionero. Pablo estaba preocupado por ellos, porque era un grupo joven que estaba creciendo, y nuevamente les vuelve a decir: mire, gracia y paz es la única forma. Ese es, aparte del saludo característico de él, está reconociendo en el saludo que Jesucristo es Dios. Cuando dice con Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, los pone al mismo nivel, en la misma estatura, en la misma olla, diciendo que Jesús y el Padre son uno solo. En el versículo 3 al 4, Pablo esto es al revés, ahí hace un saludo y, digamos, si quieres un subtítulo y estás tomando nota, toma ese subtítulo: saludo y agradecimientos. Primero es la motivación, la acabamos de leer. Lo segundo es el agradecimiento. Pablo agradece a Dios por su gente, por los que están siendo perseguidos. Versículos 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.
Qué interesante. Pablo dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros. Porque Pablo está acostumbrado a orar y a dar gracias a Dios por la gente que Dios ha puesto en la vida de Pablo. Era para Pablo era necesario hacerlo. Por eso dice, debemos siempre. Era necesario a él orar, porque además de que era una iglesia joven, era una iglesia que había nacido en el corazón de Dios, sí, pero bajo las manos de Pablo como instrumento. Y reconoce, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. La idea es el crecimiento, es un crecimiento vigoroso, como el de una planta. Cuando usted la abona, cuando usted la siembra en buena tierra y toma fuerza y crece con facilidad y se engruesa y tiene hojas verdes y un buen tallo y todo. Es la idea que Pablo está dando cuando dice va creciendo. ¿Creciendo qué? Vuestra fe, vuestra confianza en Dios. Pablo da gracias a Dios por los de Tesalónica en eso. Dice que va creciendo vuestra fe y que van abundando en amor. Estas juntas, fe y amor, cuando crecen, van prosperando, van surgiendo, van aumentándose, van fortaleciéndose en medio de las persecuciones y en medio de las tribulaciones. No hubo tiempo para ponerse a llorar, no hubo tiempo para ponerse a lamentar. Su fe y su amor de iglesia estaban creciendo, y Pablo lo entendió y dice gracias Dios, porque en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, la fe y el amor va creciendo, y eso es motivo de gloria para Pablo, no de orgullo, y no una vanagloria, sino se sintió bien. Pablo se sintió bien desde el punto de vista como fundador de la iglesia. Y entonces vea lo que dice en el versículo 4, tanto es así que nosotros mismos, pareciera como que hubiera un fuerte contraste, porque la vanagloria o el gloriarme en mí mismo no va con Dios, la gloria es de Dios, y toda la gloria y toda la honra es de Dios, ¿verdad? Pareciera como que fuera un contraste en esto, pero lo que pasa es que Pablo estaba impresionado de lo que la iglesia estaba haciendo, que a pesar de ser tan jóvenes, a pesar de tener tan poca presencia de él, o que hubo poca presencia, poca enseñanza de parte de él, la iglesia va en medio de situaciones difíciles, va creciendo en fe y en amor. La duda de muchos de nosotros, los pastores, ¿qué nos vamos a topar? ¿Qué vamos a encontrar cuando presencialmente se pueda abrir los templos? La iglesia sigue, hermanos. CCF sigue haciendo lo que tiene que hacer. Poco o mucho, para los ojos de Dios estamos haciendo lo que Él dice que tenemos que hacer. Algunos quieren más, algunos piensan que es mucho, o tal vez algunos pensarán que es muy poco. Pero estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y usted es parte de CCF. Usted necesita saber que necesitas involucrar a otras personas. Pastor, pero ¿cómo lo hago si no tenemos cultos? Claro, sí tenemos. Tenemos tiempos de estudio bíblico los jueves en la noche. Tenemos tiempos de oración los miércoles en la noche. Tenemos actividad los domingos en la mañana. No estamos en un mismo salón, en un grupo de sillas, pero si usted tiene personas que no conocen a Cristo, su obligación, su deber es llevarles el mensaje, mándeles el link, invítelos a estar. Si son gente de confianza, son burbujas con las cuales ahora se habla de ese término, usted puede compartir con esa burbuja, invítelo a la casa, invítelo ese día. Si es una burbuja en la cual usted puede relacionarse con la suya,
iglesia, invítelo a comer, invítelo a tomar café y póngale el programa. Diga, mire, yo lo invito el domingo a la iglesia, vaya conmigo. Para que oiga, hay cosas que se pueden hacer, y estas cosas, la iglesia de Tesalónica, en medio de todas estas tribulaciones, en medio de todas estas persecuciones, estaban creciendo, siendo cada día más. Pablo dice, tanto así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Usted está pasando, igual que todos, situaciones difíciles. Pablo le dice a los de Tesalónica, ustedes lo están haciendo bien, bueno por eso. Yo quiero que usted, hermano y hermana, reflexione. Yo no le voy a decir si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pregúntele a Dios, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo es tu fe en estos días? ¿Qué crecimiento has tenido en Dios? ¿Te has dedicado a ver Netflix? ¿O te has dedicado a buscar un poco más la presencia de Dios? ¿Qué has hecho? Con estos tiempos de no asistir, ¿qué haces los domingos en la mañana? ¿Qué haces en las noches? Te reto, nada más, es un reto pequeño para que usted busque más la presencia de Dios. Lo segundo que encontramos en esta carta tiene que ver con perseguidos y perseguidores. Los perseguidos, la iglesia de Tesalónica; los perseguidores, aquellos que estaban en contra de lo que se estaba haciendo. Del versículo 5 hasta el versículo 10 vamos a desarrollar y vamos a poder ver esto de perseguidos y perseguidores. Lo primero que vemos es la justicia de Dios. Versículos 5 al 7, lo leo para ustedes. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso es una demostración, dice, esto es una demostración del justo juicio de Dios, porque Él es justo. Y aunque a veces no podemos como comprender justicia y amor juntos, ¿verdad? Es ese trato de justicia de Dios, ese justo juicio de Dios, fue lo que Dios trabajó en los tesalonicenses desde el inicio de la iglesia. Ya en 1 de Pedro 4:17 nos ayuda a entender esto. Pedro junto con Pablo hablan de que Dios justo hizo para los tesalonicenses este juicio temprano. ¿Por qué? ¿Cómo? Al permitirles sufrir persecuciones y tribulaciones. El permitirles a los tesalonicenses ser perseguidos y tener tribulaciones, les daba a ellos la prueba que eran dignos del reino de Dios. Porque lo dice, es una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos, ¿por qué? Por dignos del reino de Dios. Y a ver, normalmente los hijos de Dios piensan o sienten que el sufrimiento y las tribulaciones no deberían de ser parte de la vida de un hijo de Dios, y están equivocados. Pablo les dice al contrario a ellos: vea, ustedes son dignos, y me muestra que son dignos, y Dios me lo muestra que son dignos. ¿Por qué? Porque les ha permitido ser atribulados y les ha permitido ser perseguidos. Han tenido persecuciones y tribulaciones. Eso es justo lo que Pablo dice. Ahora ustedes, yo considero que, dice Pablo,
Por esta razón deben considerarse dignos del reino de Dios, porque tienen persecución, porque tienen tribulación. Ahora, dice el versículo 5, para que seáis tenidos por dignos, del reino de Dios. Pablo dice que ese sufrimiento y esa tribulación es la evidencia del juicio justo de Dios en nosotros, sus hijos. Wow, ¿usted piensa eso? ¿Usted ha pensado que lo que usted sufre y lo que las pruebas que usted puede mantener o que usted tiene es producto del juicio justo de Dios para su vida? Y esta idea de ser contados como dignos es algo como más que ser vistos dignos, es como un decreto judicial, es decir, es una carta, es un decreto donde dice: yo te declaro justo, yo te declaro digno, dice Dios. No solo que nos ven, sino que es un decreto de parte de Dios para vernos y considerarnos dignos. Porque, a ver, si yo no estoy equivocado, muchas veces cuando vienen pruebas y tribulaciones, lo que primero hacemos es quejarnos. Y lo primero que pedimos es que Dios los quite, que Dios los termine, que Dios los aparte. Porque pareciera que como hijo de Dios yo no debo de padecer nada. Yo no debo de tener ninguna prueba, no debo tener ningún problema. Y Pablo no está diciendo eso y Dios no está diciendo eso. Como hijos de Dios, y Él es justo, Él va a tratarnos con justicia. Ahora dice el versículo: porque es justo delante de Dios. Versículo 5, el 6, es justo delante de Dios. El 5 es para nosotros. O sea, como hijo de Dios, Dios es justo y en su justicia Él permite que yo pase las situaciones que paso. Pero es el versículo 6, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Muchas personas cuestionan la justicia del juicio de Dios y creen que el amor de Dios y su juicio se contradicen entre sí. Ah, no, Dios es amor, Dios no puede hacer eso, Dios, si Él nos ama, sí, claro, Él nos ama, Él es amor, pero también Él es justo. Y su justicia y su juicio, lo que nos da a entender, o la idea del juicio de Dios que está escrita acá, la idea es que todo está bajo la mirada y el control de Dios. El justo juicio de Dios es que todo Él lo tiene bajo su mirada, está en el control de Dios. Eso quiere decir que en mi vida para Dios todo es importante. No solamente las cosas buenas que para mí son importantes, sino para Dios, aún las cosas que a mí me parecen malas para Él son importantes. Y dice el versículo 6, Él pagará a todo mal. A todos vamos a ser juzgados. Todo lo que hacemos va a ser contabilizado, va a ser pesado, ya sea en la cruz o en el infierno, porque Él es justo. ¿Cómo, pastor? Sí, si usted como hijo de Dios, Dios le va a juzgar. Y todos necesitamos pasar por ese juicio de Dios. Pero cuando lleguemos al juicio, Dios va a decir: ¿y este? Ese es fulano de tal. La lista: malo, malititico, malo. Ops, suave. Pero cree en Jesucristo, mi hijo. Jesús, mi hijo, murió en la cruz por él. Y dice que Él pagó toda la deuda de Él. Es malo, malititico, pero Jesús lo pagó. No debe nada. Pasa, éntrale. Esto es el juicio de Dios. Ahora, a los que no le creen, todo su pecado, todas sus cosas van a ser pesadas. En el caso anterior, fueron pesadas a través de la cruz. Jesús pagó por él.
Jesús invirtió toda su sangre, toda su vida, para que usted y yo pudiéramos también ser salvos. Para que usted y yo pudiéramos creer en Él, pudiéramos poner nuestra vida en las manos de Él y ser objeto de su justicia y de su juicio a nuestra vida, en favor de nuestra vida, creyendo en Él. Pero los que no, entonces van a ser pesados en el infierno y dice que serán condenados eternamente. Sigue diciendo el versículo 6. Dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Probablemente los que persiguieron a los hijos de Dios en Tesalónica creyeron que hacían un favor a Dios, pero la justicia de Dios les pagaría y no los recompensaría. No entendieron eso. No entendieron que lo que hacían en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos de Dios, Dios se los iba a tomar en cuenta y les iba a retribuir como tenía que hacerlo. Cuando a los perseguidores se les paga con tribulación de acuerdo a sus obras malvadas, Dios también fue mostrado como justo, porque no es justicia dejar pasar lo malo. A Dios no se le escapa nada. Él le da de una manera justa lo que necesita o lo que merece el que cree en Él como el que no cree en Él. Y termina el versículo, dice, y vosotros sois atribulados para daros reposo. Los hijos de Dios en Tesalónica fueron perseguidos, tuvieron tribulación. Y Dios usó eso, la tribulación, la persecución, para su gloria, para su honra. Igual les dijo, no, esto no va a durar para siempre. Esto no va a durar para siempre. Lo que usted y yo padecemos no va a durar para siempre. Ya sea que Él venga, ya sea que lo resuelva, o ya sea que nos lleve, pero esto no durará para siempre. Ahora, es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es hacerse de la vista gorda del pecado de la gente y que simplemente porque es amor no va a condenar a nadie. Eso no es verdad. Sí va a ser justo y a ejercer justicia. Eso quiere decir que pagará a cada uno conforme lo que ha hecho, ni más ni menos. No le quitará ni le pondrá a otro. Lo segundo, en este caso, es el juicio de Dios. El juicio de Dios, el versículo del 8 al 10, leemos. Versículo 8. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Empecé a leer desde el 9, versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Llama de fuego asume o da la idea de ese día de juicio. Ese día de juicio para los que estaban persiguiendo, para los que no creen y los que no han aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Pero para nosotros, quienes conocemos a Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador, a los que obedecemos su palabra, dice que Él nos tendrá en su lugar y a los otros en una destrucción eterna. La palabra retribución, versículo 8, esta palabra retribución en algunas versiones aparece como venganza. Y la idea es que el que no cree en Jesucristo se le aplicará la justicia plena de Dios
Ni más ni menos. Al que no cree en Jesucristo, la justicia de Dios será aplicada, ni más ni menos. Y la palabra retribución o venganza no tiene, en este caso, no tiene esa asociación de un carácter vengativo. No es que voy a hacer esto por vengarme por lo que hicieron, no. Sino la idea es que va a hacerlo simplemente porque Él es Dios, Él es justo y va a aplicar una justicia recta para todos. En sí, la palabra en sí viene compuesta desde el original con la misma raíz que se hizo la palabra justo. Es la idea de una administración firme, inquebrantable de la justicia. Y eso es muy interesante. Eterna o una perdición eterna. Lo que nos está diciendo Pablo es que, los que creen en Cristo van a estar con Cristo eternamente y para siempre. Los que han tomado la decisión por Cristo y tenerlo en su corazón y lo han invitado a ser el Señor de sus vidas, ellos van a estar eternamente con Cristo. Pero los otros, los que no creen en Él, los que no lo reciben, los que no lo aceptan, los que tienen o simplemente se separan de Él, no creen en Él, entonces al igual que los otros que sí van a estar eternamente con Dios, ellos que no creen van a estar eternamente separados de Dios. Unos irán a la presencia de Dios, a donde Dios esté, y los otros irán a donde el diablo esté, normalmente el infierno. Es lo que Pablo está diciéndoles a ellos. Dice, para ser glorificado en sus santos y ser admirado entre todos los que creen. Porque para todos los que creen, para todos los que hemos creído, vamos a ver a Dios glorificado. Vamos a ver a Dios glorificado en medio de sus hijos. Vamos a poder admirar a Cristo en plenitud. Bendición, qué glorioso saber entender que cuando estemos juntos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, allá en el lugar donde ellos escojan, el cielo, le decimos nosotros, no sabemos dónde es, pero cuando estemos allá, veremos en su gloria, en su plena gloria, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, tres en uno y uno solo. Lo veremos. Esta es la idea de lo que Pablo nos está diciendo. Y el versículo 10, y por cuanto, el versículo 10, por cuanto, hice aquí algo que no debe de hacer, ok. Esta es la bendición de la tecnología, cuando usted no la sabe manejar bien, ¿verdad? Ok, aquí estoy. Por cuanto nuestro testimonio, dice, fue creído entre vosotros. Pablo había probado en carne propia que el testimonio del Evangelio de Jesucristo cambiaba vidas. Lo que Pablo está diciendo, mire, yo entendí cuando me topé con Jesús, cuando me topé con Cristo, yo entendí que Él podía cambiar mi vida. Es lo que les he transmitido a ustedes y ustedes parece que lo han creído. ¿Por qué? Porque su fe, su amor, porque el tiempo de las persecuciones, porque Dios les ha pasado por esto, los ha pasado por allá. Entonces entiendo, Pablo dice, entonces veo que mi testimonio ustedes lo han creído. Creyeron en el testimonio de lo que Jesús había hecho en la vida de Pablo. Es lo que usted y yo, hermanos, debemos de hacer. Lo que Pablo trata de decirles es que Cristo está en ellos y que el testimonio que la gente ve en ellos no es lo que Pablo les hablaba, sino lo que Cristo está haciendo en sus propias vidas. Y eso es muy interesante. Cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Yo tengo la esperanza de ir con el Señor. Yo tengo la esperanza de ir con Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él venga o cuando Él me lleve. Simplemente tengo que tener claro de que como hijo de Dios, yo debo seguir creciendo en Él todos los días.
Yo debo seguir aumentando mi confianza en Él, mi fe en Él, mis tiempos de compañerismo en Él, mi amor en Él. Y que si paso por pruebas y tribulaciones, dele gracias a Dios. Santiago dice que cuando vengan las pruebas y las tribulaciones, las recibamos, las abracemos como nuestros mejores amigos. Creo que es importante que nos fortalezcamos en estas épocas, porque no ha terminado. Esta situación en Costa Rica y en el mundo no ha terminado. Tiene mucho rato más para adelante. Usted y yo lo que debemos de hacer es confiar en Dios. Y termina Pablo el capítulo 1 con una oración intercesora de esta manera: por la cual asimismo oramos siempre por vosotros. Les está diciendo, siempre oramos. Siempre oramos. Por lo cual, puesto que están pasando por esta situación, puesto que Dios les ha permitido hacer esto, puesto que ustedes están siendo atribulados, perseguidos, atormentados, están siendo probados, ustedes necesitan que nosotros estemos orando por ustedes. Es mi oración a Dios por cada uno de ustedes, que Dios les esté trayendo la paz, el gozo, la tranquilidad, lo que necesitan, la necesidad diaria. Dios dice que ya está suplida, usted créalo. Usted créalo, usted crea que Dios realmente está en el control de su vida. Solo usted puede creerlo por usted. Yo se lo puedo decir todos los días, pero si usted no lo cree, ni modo. Mientras tanto, al igual que Pablo, seguiré orando por usted. Dice para que nuestro Dios os tenga por... Creo que eso lo copiamos mal. Déjelo, lo leo aquí. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Oiga, y lo que hice fue un copy-paste. Hasta eso falla de vez en cuando en los copy-paste, ¿verdad? Lo saqué de la Biblia y lo puse ahí, me falló. Perdone, lo leo acá. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. A nosotros, sus hijos, hemos sido llamados a ser hijos de Él. Hemos sido llamados a mostrarnos al mundo, hemos sido llamados a llevar el testimonio a otros, hemos sido llamados a con nuestra vida mostrar que tenemos vida en Jesús. Y somos dignos de este llamamiento cuando cumplimos su voluntad. Somos dignos de este llamamiento cuando nuestra obra de fe va creciendo en el poder de Cristo. Somos dignos de este llamamiento cuando Jesucristo es glorificado en nosotros, no solo en palabras sino en hechos. Cuando la gente se acerca a usted y pueda decirle, es que necesito que ore por mí, porque yo veo que usted está en paz, yo veo que usted está tranquilo, yo veo que usted tiene algo que yo no tengo, y usted puede abrir su boca y decir, sí, es Cristo que está en mi vida. Necesitamos hacerlo. Y Pablo está diciendo, mire, para que sean dignos del llamado. No es solamente ahora soy hijo de Dios y qué tuanis, qué lindo, qué bueno. Y entonces hago otra cosa y hago lo que me da la gana. Y entonces como Él me perdonó y Él me limpió, entonces yo puedo seguir pecando. No, perdón, no es así. No es así. Usted como hijo de Dios debe mostrar que Cristo vive en usted. Debe probarle a la gente que realmente Cristo vive en usted. Y si Cristo está en usted, su vida tiene que ser diferente. No puede ser la misma. No puede seguir en las mismas cosas. No puede seguir con las mismas habladas. No puede seguir con los mismos malos pensamientos. Su vida tiene que cambiar. Si Cristo está en usted, su vida tiene que cambiar. Pablo les dijo, ustedes creyeron en mi testimonio y la gente está creyendo en el de ustedes. Somos dignos de este llamamiento cuando la vida de Cristo se refleja en mí. Y lo que hacemos, todo lo que hacemos exalta a Dios. La tacita de café al vecino, la tortilla con queso a la otra, en medio de toda esta situación de alejamiento social, usted puede mostrar a Cristo en su vida.
con pequeñas cosas, con pequeñas palabras, con pequeños gestos, a su mamá, a su papá, a su vecino, a su primo, a su prima, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. No espere que se abran las iglesias para poder testificar de Cristo. Si Cristo está en su vida, testifica de Él ahora. Ahora es el momento de hacerlo. Porque dice, por la gracia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. La gracia es la única manera en que podemos hacerlo. Usted y yo, por más fuerza que tengamos, usted y yo, por más sabio que seamos, usted y yo, por más recursos propios que tengamos, si no tenemos la gracia de Jesucristo, no podemos hacerlo. Porque es la gracia de Jesús, ese don inmerecido, ese don, ese regalo de Dios inmerecido que tenemos, es el que nos hace poder ser verdaderamente dignos de su llamado. Somos hijos de Dios por su gracia. Somos hijos de Dios por su gracia. ¿Y usted? Dios es justo. Él no va a cambiar. Él es justo y va a aplicar la justicia. Y yo digo, Dios es justo. Tranquilo. Él da lo que le corresponde a cada uno. Vida eterna con Él a los que creen en Él, y una muerte eterna separados de Él a los que no creen en Él. Repito, Dios es justo y Él nos dará a cada uno lo que le corresponde. Una vida eterna para estar juntamente con Él a los que creen en Él. Y muerte eterna separados de Él a los que no creen en Él. Usted, ¿de qué lado está? ¿De qué lado estás? ¿Realmente tienes a Jesús en tu vida? Es el buen momento para tomar un momento y pensar y meditar. Si Jesús está en tu vida, dale gracias por lo que estás pasando. Dale la gloria y la honra y está tranquilo porque Él es justo. Pastor, es que viera lo que me están haciendo fulano y perencejo y por allá, y el gobierno, y el ministro este, y el ministro el otro, y el otro, y el otro. Todo es para que dele gracias a Dios. Él lo tiene en sus manos. Él tiene el control. Yo estoy tranquilo porque Él tiene el control de mi vida. ¿Y usted? Si usted necesita que Dios realmente controle tu vida, ahí tienes la manera de cómo comunicarte con nosotros. Ahí hay número de teléfono, hay una dirección de correo electrónico, hay una página en Facebook. Llámenos, escríbenos. Estamos realmente contentos con recibir tu llamada, con recibir tu correo, y vamos a responderte lo más pronto posible, porque estamos agradecidos con Dios y podemos ayudarte, a guiarte, a mostrarte cómo caminar con Dios y estar tranquilo en medio de toda esta situación, porque Él es justo. Dios es justo. Gracias, Dios, porque realmente tú eres justo y impartirás justicia santa, recta, divina, llena de amor y misericordia a todos. Muéstranos, ayúdanos a llevarle a otros el mensaje de ese testimonio de quién eres tú, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si quieres buscar a Dios, llámanos, estamos para servirte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos próximo domingo, si Dios lo permite, con el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dios te guarde, nos vemos.